Mi esposa se llevó el 60% de nuestros ahorros, así que usé el 40% restante para hacerle la vida miserable. Subestimarme fue su mayor error. La notificación del banco llegó a mi teléfono a las 2:17 de la tarde de un jueves. Un retiro de $147.000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Se me revolvió el estómago. No era una transferencia programada. No se había discutido. Era casi 2/3 de todo lo que habíamos construido juntos durante 12 años de matrimonio. Miré la pantalla, pensando que debía ser algún tipo de error o fraude. Llamé al banco de inmediato con el corazón latiéndome en el pecho. El representante confirmó lo que no podía creer. La transacción fue autorizada en persona por su esposa en nuestra sucursal del centro. Ella proporcionó toda la identificación necesaria y firmó el comprobante de retiro. No teníamos problemas económicos. Yo trabajaba 60 horas a la semana dirigiendo una empresa de construcción mientras ella tenía un puesto cómodo en una firma de marketing. Nuestros ingresos combinados nos permitieron ahorrar agresivamente durante años. Hablamos de abrir nuestro propio negocio algún día o tal vez jubilarnos temprano. Esos sueños ahora se sentían como humo escapándose entre mis dedos. No dije nada esa noche cuando llegó a casa. En su lugar, la observé de cerca. Se movía de manera diferente, un ligero nerviosismo en sus gestos, revisando su teléfono con más frecuencia y evitando el contacto visual durante la cena. Las señales estaban allí, pero necesitaba más que sospechas. A la mañana siguiente me reporté enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Tan pronto como se fue a su oficina, comencé a registrar nuestra casa. No encontré nada en los lugares obvios hasta que revisé detrás de la pila de viejas declaraciones de impuestos en el armario de su oficina en casa. Una carpeta que contenía extractos bancarios de una cuenta que nunca antes había visto. Depósitos recientes que coincidían exactamente con lo que había desaparecido de nuestros ahorros. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada documento. 12 años juntos construyendo lo que pensé que era una sociedad. Todas las horas extras, los sacrificios, los sueños compartidos, ahora revelados como una farsa calculada. La traición me hirió más profundo de lo que podría haber imaginado. Pasé el día elaborando estrategias, obligándome a pensar con claridad a pesar de la rabia y el dolor que amenazaban con consumirme. Al llegar la noche oí su llave en la puerta. Lanzó su saludo habitual, dejó caer el bolso en el mostrador y se quedó helada cuando vio la carpeta y los extractos bancarios extendidos sobre nuestra mesa del comedor. ¿Ibas a contarme que tomaste el 60% de los ahorros de nuestra vida, o se suponía que debía descubrir que había desaparecido cuando lo necesitara? Mi voz se mantuvo firme, controlada. Su expresión pasó del shock a la ira defensiva y a una compostura calculada en segundos. Iba a decírtelo este fin de semana. Solo me estoy preparando para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Dejé la pregunta flotando en el aire entre nosotros. Las cosas no han estado bien desde hace un tiempo, dijo, evitando mi mirada. Tú también debes haberlo sentido. Permanecí en silencio observándola construir su justificación en tiempo real, la cuidadosa elección de palabras, el sutil traspaso de la culpa, la reescritura de nuestra historia para que encajara en su narrativa. Necesitaba seguridad antes de tener esta conversación, continuó. Ese dinero no ha desaparecido. Solo está protegido. ¿Protegido de mí? La implicación era clarísima. Cruzó la mesa, intentando tocar mi mano. Me aparté, mi decisión ya estaba tomada. Esto no era un malentendido que resolver. Esto era una declaración de guerra, y ella no tenía idea de que, en lugar de romperme, había despertado algo mucho más peligroso. Deberíamos hablar de lo que sigue, dijo, su voz suavizándose a ese tono persuasivo que usaba con clientes difíciles. Sí, asentí, mi mente ya corriendo con posibilidades. Absolutamente deberíamos. Ya he hablado con un abogado, dijo, alcanzando su copa de vino con manos firmes. Él cree que podemos hacer esto de forma amistosa. Una ruptura limpia, un drama mínimo. El atrevimiento era casi impresionante. Había robado nuestro dinero, preparado su estrategia de salida y ahora esperaba que yo siguiera su desmantelamiento coreografiado de nuestra vida juntos.
Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Esta extraña que llevaba las facciones de mi esposa. ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado? Pregunté con calma. Su discurso ensayado vaciló. Había esperado lágrimas, súplicas, quizás ira. Mi compostura claramente no formaba parte de su guión. Se ha ido gestando durante un tiempo, respondió, recuperando la confianza. Queremos cosas diferentes. Siempre estás trabajando. Apenas conectamos ya. El guión de divorcio estándar. Nada específico, solo una vaga insatisfacción que no podía ser refutada. Noté que evitó mencionar el dinero, la verdadera pieza central de la conversación. ¿Y los $147.000? ¿Eso es lo que calculaste como tu parte? Se tensó ligeramente. Es aproximadamente el 60%. La casa está a tu nombre. Tu cuenta de jubilación es intocable. Necesitaba asegurarme de no quedarme sin nada. Quedarse sin nada. Después de 12 años de ingresos compartidos, vida compartida, sueños compartidos. La narrativa que había construido la pintaba como la víctima que tomaba medidas preventivas. Me quedaré con una amiga a partir de mañana, continuó. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo la próxima semana para empezar a discutir los términos. Asentí lentamente, pareciendo contemplativo. Agradezco tu honestidad. Esto es inesperado, pero entiendo la necesidad de claridad. El alivio inundó su rostro. Esto iba más fácil de lo que había anticipado. Lo que no sabía era que yo ya estaba formulando planes mientras ella hablaba. Después de que subió a ducharse, hice 3 llamadas cruciales. Primero a mi amigo más antiguo, un asesor financiero que me había estado advirtiendo durante años sobre llevar un mejor control de nuestras finanzas conjuntas. Segundo a un antiguo cliente que me debía un favor sustancial, un investigador privado especializado en el rastreo de activos. Tercero a un abogado conocido por manejar divorcios de alto conflicto con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente la vi meter una maleta y varias cajas en su coche. Parecía casi decepcionada por mi tranquila aceptación. Ningún drama para usar en mi contra más tarde. Ningún estallido emocional para justificar sus acciones ante amigos y familiares. Realmente espero que podamos mantener esto civilizado, dijo antes de irse. Es mejor para ambos. Sonreí. Absolutamente. Quiero lo que sea mejor para nuestra situación. En el momento en que su coche desapareció por la calle, comencé a ejecutar mi estrategia. Primer paso, asegurar el 40% restante de nuestros ahorros antes de que también desapareciera misteriosamente. Segundo, documentar cada irregularidad financiera que pudiera encontrar. Tercero, entender exactamente a dónde había ido el dinero desaparecido. Durante los siguientes 3 días, descubrí que había estado planeando esto durante al menos 7 meses. Pequeñas transferencias al principio, luego cantidades cada vez más grandes a medida que se sentía más segura de que no me daría cuenta. La clásica infidelidad financiera, el precursor de la real. Mi amigo investigador llamó el viernes por la tarde. ¿Estás seguro de que quieres saber todo lo que encuentre? Algunas cosas no se pueden saber. Todo, confirmé. No dejes nada sin descubrir. Para el lunes por la mañana, había establecido una nueva base financiera. Quedaba el 40% de nuestros ahorros originales. No era suficiente para la vida que planeamos juntos, pero más que suficiente para lo que necesitaba hacer a continuación. Mientras ella creía que yo estaba tambaleándome por su salida calculada, yo estaba reconstruyendo mi posición con una precisión metódica. Me envió un mensaje de texto esa noche. Mi abogado contactará al tuyo mañana. Ya tienes representación. Esperé 2 horas antes de responder. No te preocupes por mí. Todo está siendo manejado. Aparecieron 3 puntitos mientras escribía, desaparecieron y luego reaparecieron. Finalmente, espero que entiendas que esto no es personal. Me reí a carcajadas en mi cocina vacía. No es personal. El despido definitivo de 12 años juntos. La justificación perfecta para la traición. No me molesté en responder. En su lugar,
visé los hallazgos preliminares que mi investigador me había enviado. El documento confirmaba lo que había sospechado pero no podía probar hasta ahora. Su traición iba mucho más allá del dinero, y mi respuesta sería proporcional a la ofensa. El 40% restante de nuestros ahorros sería más que suficiente para asegurar que se arrepintiera de haberme subestimado. Hora de mostrarle exactamente con quién estaba tratando. La primera fase de mi respuesta requería precisión. El 40% restante, exactamente $98.000, necesitaba trabajar más duro que nunca. Mientras ella creía que estaba paralizado por la angustia emocional, yo ya estaba 3 pasos adelante en mi estrategia. Mi amigo asesor financiero me conectó con una oportunidad de inversión que había estado cerrada a nuevos participantes. Un desarrollo de propiedad comercial en las afueras de la ciudad, proyectado para generar rendimientos sustanciales en un plazo de 6 meses. El momento no podría haber sido más perfecto. Esto no está exento de riesgos, me advirtió mientras revisábamos el prospecto durante el almuerzo. Pero el equipo de desarrollo tiene un historial impecable y ya han asegurado inquilinos importantes para el 70% de los locales comerciales. Firmé los papeles esa tarde invirtiendo $75.000. Los $23.000 restantes financiarían la siguiente fase de mi plan. Mientras tanto, mi investigador se estaba ganando cada dólar de su retención. Documentó que se reunió con su abogado 3 veces en los últimos 2 meses, mucho antes de que hubiera vaciado nuestra cuenta. Pero lo más importante, había descubierto un patrón de reuniones regulares con su jefe de división en el trabajo. Reuniones que se extendían mucho más allá del horario de oficina, a menudo concluyendo en un hotel de lujo en el centro. Son cuidadosos, explicó mostrándome fotos con fecha y hora, pero no lo suficiente. Martes por la tarde cada semana durante los últimos 4 meses. Siempre la misma habitación reservada con su cuenta corporativa. Sentí un extraño desapego al ver la evidencia. La devastación emocional que podría haber esperado fue reemplazada por un frío enfoque estratégico. Esto ya no era solo sobre traición. Era sobre justicia. Su abogado contactó al mío al día siguiente exponiendo sus demandas iniciales. Más allá del dinero que ya se había llevado, quería la mitad del valor neto de nuestra casa, una parte de mis intereses comerciales y una pensión conyugal continua. Mi abogado lo llamó impresionantemente agresivo, dadas las circunstancias. Ella piensa que estás contra las cuerdas, observó vulnerable y ansioso por terminar esto rápidamente. La dejaremos mantener esa ilusión por ahora. Estoy de acuerdo, dije. ¿Cuánto tiempo podemos retrasar sin parecer obstruccionistas? Puedo comprarte de 6 a 8 semanas de idas y venidas procesales antes de que necesitemos mostrar nuestras cartas. ¿Será suficiente? Más que suficiente, confirmé. La siguiente etapa requería mantener las apariencias. Volví al trabajo concentrado y profesional como siempre. Cuando los colegas preguntaban por mi esposa, habíamos sido fijos en los eventos de la empresa, simplemente mencionaba que estábamos pasando por algunos cambios sin dar más detalles. Nadie sospechaba la guerra calculada que se estaba librando bajo la superficie. 3 semanas después de nuestra separación, solicitó una reunión para discutir la venta de nuestra casa. Sugerí reunirnos en una cafetería del centro, informal, pública y a 2 manzanas del edificio de oficinas de su amante. Llegó 15 minutos tarde, impecablemente vestida con un traje nuevo que nunca antes había visto. «Te ves bien», observó con leve sorpresa. «La claridad tiene sus beneficios», respondí, deslizándole un café. «¿Querías discutir sobre la casa?» Su abogado había aconsejado una venta inmediata, dividiendo las ganancias en partes iguales a pesar de mi contribución significativamente mayor al pago inicial y la hipoteca. Escuché atentamente e hice preguntas razonables y aparenté considerar su propuesta. «Necesitaré tiempo para pensar en esto», dije finalmente. «Es una decisión importante». Su expresión se tensó momentáneamente. «No hay razón para demorar. El mercado es favorable ahora». 2 semanas, contraataqué. «Necesito entender las implicaciones fiscales antes de comprometerme». Aceptó a regañadientes, revisando su reloj repetidamente mientras concluía nuestra reunión. A través de la ventana del café, la vi caminar rápidamente hacia un edificio de oficinas familiar, justo a tiempo para su reunión del martes.
Esa noche mi asesor financiero llamó con noticias inesperadas. El proyecto de desarrollo había asegurado a su inquilino principal antes de lo previsto, acelerando tanto la construcción como los rendimientos proyectados. Mi inversión ya se estaba apreciando significativamente. Tuviste suerte, admitió. Este tipo de compresión de plazos ocurre quizás una vez en 20 proyectos. No es suerte, es justicia. Para la cuarta semana, mi investigador había compilado un dossier completo. Fechas, horas, mensajes de texto recuperados de una copia de seguridad en la nube que ella había olvidado que existía, y registros financieros que mostraban que su amante la había ayudado a estructurar su estrategia de salida. Incluyendo recomendaciones tanto para su abogado como para su nuevo asesor financiero. Le envié todo a mi abogado, quien llamó a los pocos minutos de recibir el archivo. Esto lo cambia todo, dijo, su voz tensa por una emoción controlada. ¿Estás seguro de que quieres usar todo esto? Cada pieza. Confirmé. No le quedará privacidad. Ni secretos. Ese es el punto. El 40% que me había dejado ahora trabajaba incansablemente hacia el momento en que descubriría exactamente lo que había hecho con él, y cuán completamente desmantelaría el futuro que creía haberse asegurado. Para la sexta semana de nuestra separación, comenzaron a aparecer grietas en su fachada cuidadosamente construida. Mi continua compostura la estaba inquietando claramente. Mi abogado había estado respondiendo a sus demandas cada vez más agresivas con retrasos procesales metódicos. Todo perfectamente legal, todo exasperantemente efectivo. Recibí otra llamada de ella hoy, mencionó mi abogado durante nuestra actualización semanal. Se está impacientando. Quiere saber por qué no hemos respondido a su última propuesta. Y le dijiste que todavía estamos revisando las implicaciones financieras, que estas cosas llevan tiempo, que apresurarse podría ser perjudicial para ambas partes. Sonrió finamente. No apreció mi minuciosidad. Mientras tanto, mi inversión en el desarrollo comercial ya había aumentado un 37% en papel. El gerente del proyecto me había invitado a recorrer el sitio de construcción, señalando con orgullo cómo estaban superando cada plazo proyectado. Estaremos completamente alquilados incluso antes de terminar la construcción, explicó mientras caminábamos por la estructura parcialmente terminada. Este nivel de prealquiler es prácticamente inaudito en el mercado actual. Ese mismo día, mi investigador proporcionó su informe final, la pieza concluyente que había estado esperando. Su amante no era solo un romance de trabajo. Estaba casado con la hija del socio fundador de su firma. El romance ponía en riesgo su matrimonio, su carrera y un sustancial fideicomiso familiar. No es de extrañar que hubieran sido cuidadosos. No es de extrañar que ella necesitara dinero en efectivo rápida y discretamente. Autorice la siguiente fase de inmediato. Mi investigador se encargó de que la información, cuidadosamente depurada para proteger mis intereses, llegara al socio fundador a través de una fuente anónima pero verificable. La reacción fue rápida. 3 días después, me llamó directamente por primera vez desde que se fue. Lo dejé ir al buzón de voz, escuchando su mensaje más tarde con desapego clínico. Necesitamos hablar. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Llámame. Esperé 24 horas antes de responder por mensaje de texto. Ocupado con el trabajo. ¿Qué necesitas? Su respuesta llegó al instante, no por texto. ¿Podemos vernos mañana? Acordamos encontrarnos en la misma cafetería que antes. Esta vez llegó temprano, ya sentada en un reservado de la esquina cuando entré. La mujer segura y serena que había salido de nuestra casa había desaparecido. En su lugar se sentaba alguien visiblemente estresado, escaneando constantemente la habitación como si esperara ser reconocida. Pareces preocupada, observé sentándome frente a ella. Ha habido una situación en el trabajo, comenzó con la voz baja. Me han puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación. Levanté una ceja. ¿Qué tipo de investigación? Lo llaman una revisión de ética laboral y conducta profesional. Es ridículo. Alguien obviamente me está atacando. Se inclinó hacia adelante. Puede que necesite acceder a algunos fondos adicionales hasta que esto pase. El atrevimiento era impresionante.
Después de llevarse el 60% de nuestros ahorros, ahora pedía más. ¿Qué pasó con el dinero que ya te llevaste? Pregunté con calma. Su expresión se endureció. Está inmovilizado en inversiones por consejo de mi abogado. No es fácil de liquidar ahora mismo. Eso es desafortunado, respondí. Me temo que no estoy en condiciones de ayudar. He tenido que hacer algunos ajustes financieros yo mismo recientemente. ¿Qué se supone que significa eso? La sospecha se deslizó en su voz. Solo que las circunstancias cambian. Ambos lo sabemos mejor que la mayoría. Estudió mi rostro buscando algo, debilidad quizás o una pista del marido complaciente que siempre había conocido. Al no encontrar ninguna de las dos cosas, cambió de táctica. Este retraso en los procedimientos de divorcio no nos ayuda a ninguno de los dos, dijo. Mi abogado dice que tu parte está siendo innecesariamente obstruccionista. Prefiero ser minucioso, corregí. Después de todo, estamos hablando de 12 años de finanzas compartidas. Eso merece una consideración cuidadosa, ¿no crees? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El color desapareció de su rostro mientras lo leía. Tengo que irme, dijo abruptamente recogiendo sus cosas. Continuaremos esta discusión más tarde. La vi alejarse a toda prisa, sabiendo exactamente lo que contenía ese mensaje. Su amante acababa de ser convocado a una reunión de emergencia con los socios de la firma, una reunión de la que no saldría con su puesto intacto. Esa noche mi asesor financiero llamó con la noticia de que el desarrollo comercial había conseguido un prestigioso inquilino principal para su espacio restante, aumentando instantáneamente el valor de mi inversión en otro 20%. Puede que seas el inversor comercial primerizo más afortunado que he visto, se rió. En serio, este tipo de rendimiento en un periodo de tiempo tan corto es excepcional. No es suerte. Estrategia. 2 días después, mi abogado recibió una comunicación del suyo. La primera señal de retirada. De repente estaban abiertos a discusiones de distribución más equitativas, sugirieron mediación en lugar de un litigio continuo. Están sintiendo la presión, señaló mi abogado. De algún lugar más allá de nuestras acciones. ¿Te importaría iluminarme? Digamos que su situación laboral se ha complicado, respondí. ¿Cómo deberíamos responder? No lo hacemos. Todavía no. Dejémoslo sudar un poco más mientras preparamos nuestra contraoferta. Las piezas encajaban más rápido de lo que había anticipado. El 40% restante ahora valía casi el 70% de nuestros ahorros originales y crecía a diario. Pero el dinero era solo una parte de la ecuación. Se había llevado nuestros sueños compartidos y había traicionado nuestra sociedad. Ahora estaba viendo cómo su futuro cuidadosamente planeado se desintegraba, pieza por pieza meticulosamente orquestada. Y yo apenas estaba empezando. 8 semanas después de que se fuera, solicitó una reunión urgente en nuestra casa, el hogar que había abandonado. Su mensaje de texto tenía un tono distintivo de desesperación bajo su formalidad cuidadosamente redactada. Acepté fijando la hora para el sábado por la tarde. Pasé la mañana revisando documentos con mi abogado. Mi inversión en propiedades comerciales había superado todas las proyecciones, casi duplicando mi inversión inicial en tiempo récord. La empresa de desarrollo incluso se había acercado a mí para participar en su próximo proyecto como inversor en una etapa temprana. Estás en una posición excepcional ahora, observó mi abogado, revisando los estados financieros, mucho más fuerte que cuando comenzó este proceso. Llegué a la casa 30 minutos antes de nuestra reunión programada, colocando documentos clave sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde la confronté sobre el dinero desaparecido 2 meses antes. La simetría parecía apropiada. Llegó puntualmente con un aspecto notablemente diferente. La ropa de diseñador había sido reemplazada por algo más sobrio. La postura segura había desaparecido. Incluso su apariencia cuidadosamente mantenida mostraba signos de abandono. Gracias por aceptar reunirte, comenzó, permaneciendo de pie incluso después de que le indicara una silla. Mi abogado cree que es mejor si intentamos resolver esto directamente. Interesante cambio de enfoque, señalé.
¿Qué pasó con los canales oficiales en los que tanto insistías? Finalmente se sentó colocando un sobremanila sobre la mesa. Estoy preparada para ser razonable sobre el acuerdo. Los términos iniciales pueden haber sido ambiciosos. Ambiciosos, repetí con una leve sonrisa. Esa es una forma de describir el intento de llevarte todo por lo que he trabajado. Esa nunca fue mi intención, contraatacó rápidamente. Necesitaba seguridad durante una transición difícil. ¿Robando casi $150.000? Su mandíbula se tensó. No fue un robo. Era nuestro dinero. ¿Por eso lo tomaste en secreto? ¿Por qué solo lo admitiste cuando te atraparon? ¿Por qué contrataste inmediatamente a un abogado para tratar de legitimar el robo? Nos estamos desviando del tema, dijo golpeando el sobre. Estos son los términos del acuerdo revisados, mucho más equitativos. Creo que los encontrarás justos. No hice ningún movimiento para tomar el sobre. En su lugar, deslicé mi propia carpeta sobre la mesa. Antes de que discutamos tu propuesta, deberías revisar la mía. Dudó antes de abrirla. Su expresión cambió de compostura profesional a confusión, y a un horror creciente a medida que pasaba cada página. La primera sección contenía la documentación completa de su aventura, incluyendo fotografías, recibos de hotel y transcripciones de mensajes de texto recuperados de copias de seguridad en la nube. La segunda detallaba cómo su amante había sido despedido de la firma, con el fideicomiso familiar en peligro después de que su suegro descubriera la aventura. La tercera mostraba registros financieros que probaban que había comenzado a desviar dinero meses antes de la separación, un caso claro de fraude financiero que mi abogado había documentado meticulosamente. La sección final era la más perjudicial, evidencia de que ella y su amante habían discutido el uso de recursos de la empresa para establecer una agencia competidora, contactando a varios clientes clave mientras aún estaban empleados. Espionaje corporativo que violaba múltiples cláusulas en sus contratos de trabajo y potencialmente constituía un comportamiento delictivo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, sus manos temblando mientras dejaba la última página. ¿Importa?, pregunté con calma. Todo lo que hay ahí es auténtico, como bien sabes. Esto es una invasión de la privacidad. Es acoso. No, corregí. Esto es consecuencia. Tomaste decisiones calculadas, asumiendo que me derrumbaría en una víctima conveniente. Calculaste mal. Se levantó bruscamente en la silla raspando contra el suelo. Mi abogado responderá a esta táctica de intimidación. Antes de que tu abogado haga nada, deberías mirar el último documento. Con visible reticencia pasó a la página final, un extracto bancario que mostraba el valor actual de mi inversión, que ahora valía significativamente más que la cantidad que ella se había llevado. ¿Cómo lo hiciste? El 40% que tan generosamente me dejaste. Resulta que fue más que suficiente. La diferencia es que yo construí algo con él mientras tú has estado viendo cómo tus fondos robados desaparecen en honorarios legales y gastos de manutención desde que perdiste tu trabajo. Por primera vez vi un miedo genuino en sus ojos. No ira ni frustración, sino la creciente comprensión de que había perdido por completo el control de la situación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Todo lo que te llevaste devuelto con intereses. La casa sigue siendo mía exclusivamente. Sin pensión alimenticia, sin más reclamaciones sobre ningún activo. Una ruptura limpia y completa con un acuerdo de no divulgación que vincule a ambas partes. ¿Y si me niego? Señalé los documentos extendidos sobre la mesa. Cada pedazo de esto se hace público. A los clientes de la firma, a tus contactos en la industria, a nuestros amigos y familiares que todavía creen tu narrativa de que nos distanciamos amigablemente. Se hundió de nuevo en la silla. El color desapareció de su rostro. Destruirías mi reputación por completo. Tú tomaste tus decisiones, respondí uniformemente. Simplemente me estoy asegurando de que vengan con las consecuencias apropiadas. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con el peso del poder invertido. Finalmente recogió los documentos con manos temblorosas y se puso de pie. Necesitaré discutir esto con mi abogado. Por supuesto, acepté.
Tienes 48 horas antes de que procedamos a presentar todo en un tribunal abierto. Documentos como estos se convierten en registro público durante los procedimientos de divorcio, ya sabes. Mientras caminaba hacia la puerta, con los hombros caídos en señal de derrota, la llamé. Una cosa más. El acuerdo de conciliación revisado no es negociable. Mi oferta final. Se detuvo sin girarse. Planeaste esto desde el principio, ¿no es así? Desde el momento en que descubriste que el dinero había desaparecido. Simplemente usé los recursos disponibles para mí, respondí. Exactamente un 40%. Después de que se fue me serví una bebida y salí a la terraza trasera. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el patio que una vez habíamos planeado ajardinar juntos. Tantos planes abandonados, tantas promesas rotas. Sin embargo, de alguna manera, no sentía nada más que una tranquila satisfacción. El 40% había hecho su trabajo. Ahora esperaba su rendición. El acuerdo de conciliación llegó exactamente 47 horas después, justo antes de mi fecha límite. Mi abogado llamó tan pronto como lo recibió. Han aceptado todos los términos sin modificación, dijo con evidente sorpresa en su voz. Nunca he visto a alguien ceder tan completamente en 15 años de práctica. ¿Qué le mostraste exactamente? Las consecuencias de subestimarme, respondí simplemente. El divorcio se finalizó 3 semanas después en un breve procedimiento judicial. Ninguno de los dos habló más allá de las respuestas legales requeridas. Su abogado parecía derrotado, apenas haciendo contacto visual mientras firmábamos los documentos finales. Mi abogado, por el contrario, no podía dejar de sonreír. Según lo estipulado en nuestro acuerdo, ella transfirió la cantidad total que había tomado, más un 20% de interés, de vuelta a mí el mismo día. Combinado con los rendimientos de mi inversión, mi posición financiera era ahora sustancialmente más fuerte que antes de que se fuera. Justicia poética entregada a través de una estrategia calculada en lugar de una reacción emocional. Fuera del juzgado, se me acercó una última vez. La mujer segura y manipuladora que había orquestado nuestra destrucción era irreconocible en la figura apagada que estaba ante mí. Nunca pensé que te defenderías así, admitió en voz baja. Siempre fuiste tan complaciente. Confundiste la consideración con la debilidad, corregí. Un error común. Miró hacia el estacionamiento donde su amante esperaba en un sedán modesto, una degradación significativa del coche de lujo que había conducido durante su aventura. Ambos inempleables en su industria después de mis filtraciones de información estratégicas a los responsables clave de la toma de decisiones. ¿Valió la pena? Preguntó. ¿Destruir nuestras dos vidas solo para ganar? Estudié su rostro por un momento buscando cualquier rastro de genuina autorreflexión. Al no encontrar ninguno, respondí con precisión. Mi vida no está destruida. Se ha transformado. En cuanto a la tuya, elegiste tu camino en el momento en que decidiste que nuestra sociedad era desechable. Podrías haberme dejado ir, insistió. Haber aceptado el acuerdo inicial, seguir adelante. La audacia seguía siendo impresionante incluso ahora. En su narrativa, yo seguía siendo de alguna manera el villano por negarme a aceptar su traición con gratitud. El acuerdo no era tuyo para dictarlo, le recordé. El dinero no era tuyo para tomarlo. La confianza no era tuya para romperla. Tú estableciste las reglas del juego cuando elegiste el engaño. Yo simplemente jugué mejor. Se estremeció ante la fría evaluación. ¿Y ahora, estarás satisfecho sabiendo que me has dejado sin nada? No te has quedado sin nada, corregí. Tienes exactamente lo que te ganaste con tus elecciones. El mismo principio se aplica a mí. Sin esperar su respuesta, caminé hacia mi coche donde me esperaba mi abogado. Mientras nos alejábamos, vi un último vistazo de ella en el espejo retrovisor, sola en las escaleras del juzgado, viendo cómo la vida que había calculado tan mal desaparecía para siempre. 3 meses después, el desarrollo de la propiedad comercial celebró su gran inauguración. Como inversor, recibí un recorrido personal del equipo de desarrollo, mostrando con orgullo los locales comerciales completamente alquilados y explicando cómo el valor de la propiedad casi se había triplicado desde su inicio.
Nos gustaría ofrecerle la primera posición en nuestro próximo proyecto, mencionó el desarrollador principal al concluir el recorrido. Su inversión inicial llegó en un momento crucial. Valoramos a los socios que pueden reconocer la oportunidad y comprometerse cuando es importante. Esa noche me senté en mi terraza, viendo la puesta de sol con una sensación de plenitud. La casa era solo mía ahora, redecorada, renovada y purgada de recuerdos que ya no me servían. La seguridad financiera que habíamos construido juntos había sido amenazada y luego fortalecida a través de la adversidad. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. La firma de marketing donde ella había trabajado había sido adquirida por una agencia más grande, y el socio fundador se retiraba después de los recientes desafíos de gestión, el eco final del colapso que yo había orquestado. Pensé en su pregunta en el juzgado. ¿Valió la pena? La respuesta seguía siendo inequívoca. No se trataba de venganza o satisfacción emocional. Se trataba de consecuencias y principios, de negarse a ser una víctima cuando te ataca a alguien que creía que te romperías en lugar de luchar. El 40% que me había dejado, probablemente una cantidad que calculó como suficiente para apaciguar pero no para empoderar, se había convertido en el instrumento de una lección que nunca olvidaría. A veces la mayor fortaleza reside en ser subestimado por aquellos que creen conocerte por completo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, levanté mi copa en un brindis silencioso. No a la victoria sobre ella, sino al hombre que había descubierto dentro de mí mismo cuando fui puesto a prueba. El hombre que se negó a rogar, suplicar o aceptar el maltrato. El hombre que enfrentó el cálculo con estrategia, la traición con consecuencias. El hombre que convirtió el 40% en todo. Nuestra historia ha llegado a su fin.